Antes de entrar en la universidad fui a unas clases especiales para cuando hiciera el examen de acceso. Allí había una maestra, que daba unas clases especiales para resolver dudas de español, o lengua como le decimos aquí en España. Esta maestra era preciosa. Era bastante más grande que yo, como poco me sacaba 8 años. Ella me gustaba mucho y teníamos muy buena química. Estuve varios meses mirándola, y pensando todo el día, y noches, con ella. Cada vez que pasaba a mi lado, intentaba tocarla, o me quedaba atontado oliendo su perfume. Pero por desgracia, más que algunos roces, no pasó nada más. Ojalá me hubiese atrevido a decirle algo, teníamos muy buena química. Yo estaba, y todavía lo estoy, enamorado de mi maestro de tercero de secundaria. Era un maestro gordo, con barba y bastante seco, pero siempre tenía buenas palabras conmigo. Yo nunca había tenido sueños con otros hombres, incluso me etiquetaba como hétero, pero gracias a él descubrí mi gusto por los chicos tipo oso. Obviamente nunca le dije nada, es más, él era hétero, estaba casado con una mujer y tenía incluso hijos. Pero mis ideas de estar con él me animaban el nepe todas las noches. No fue amor exactamente, más bien interés. Cuando tenía 16 años, necesitaba sacar un 10 en la nota final de matemáticas, para poder tener una beca. El problema es que yo era una alumna que como mucho sacaba un 5. Es por ello que me dedicaba a ir a su despacho con ropa ajustada y muy corta. Como él no se lanzaba, decidí forzar la situación. Un día, fui a una tutoría con una falda muy corta, e intenté durante mucho rato que él se fijara. Como no conseguía nada, me lancé a su boca y luego a su cuello. Al principio decía que me parase, que estaba mal, pero seguí con lo mío. Saqué un preservativo y lo forcé. Ese año, tuve un 10 en matemáticas, y unos ratos muy buenos en aquel despacho. Mi profesor de educación física fue el primer hombre con el que estuve, y yo también fui su primer hombre. Esto ocurrió cuando tenía 13 años. Él siempre me había parecido atractivo, tenía los músculos muy marcados, pero obviamente no le dije nunca nada. Por aquel entonces, teníamos educación física a última hora, y había obligación de ducharnos. Como me quedé a recoger el material, fui de los últimos en entrar en los vestuarios. Cuando estaba duchándome, él entró y me vio en plena acción. A partir de ese momento la cosa fue a más, hasta que un día me dijo de quedar en su casa. Hay un maestro en mi escuela que es un petre y quiere verme desnuda. Me pide fotos de mi cuerpo y es muy incómodo. Me propone dinero y sacar un 10 en su materia y me hace preguntas muy íntimas e incómodas. No digo nada porque quiero que conserve su trabajo, realmente aunque me incomoda, me gusta gustarle. Sé que nunca pasará nada, y que no le enviaré nada. También agradezco que esto sea solo conmigo, y no con una de niña de 14 años de la escuela. Mi historia es algo platónico. Nunca le dije nada, ni siquiera a mis amigos o familia. Yo tenía 13 años, acababa de llegar al instituto. Mi tutor, llamémosle José, era un profesor bastante joven, tenía unos 28 años. Tenía los ojos verdes, y era muy alto. Me tenía enamorado. Cada vez que me preguntaba algo, era incapaz de contestarle, y me quedaba roja y avergonzada. Él no entendía por qué era incapaz de tener una conversación con él, e incluso pensaba que me caía mal, porque cada vez que me llamaba para ver cómo iba mi curso, no le miraba a la cara, y apenas le hablaba. Jamás le dije nada, el curso terminó, él se marchó, y yo me quedé destrozada. Sí, en 2 ocasiones. Tenía unos 8 años y él estaba en sus 27 más o menos, no pasó nada interesante. Era muy pequeña y él incluso tenía una hija de 6 meses, pero me decía que era una de sus alumnas más ejemplares y yo me esforzaba demasiado en su materia. Cuando estaba en preparatoria, mi libro de álgebra tenía en la parte final un mensaje del profesor diciéndome que si tenía dudas sobre algún tema o ejercicio podía escribirle y tenía su correo electrónico. Pregunté a mis amigas si tenían también el mensaje, pero ninguna lo tenía. Desde ese momento empezó a gustarme. Pensaba que le gustaba, y por eso empezó a gustarme.
Como yo me llevaba pésimo con mi profesor de ese año, le escribía a la profesora de prácticas todo el tiempo sobre mis dudas de la clase y poco a poco fuimos conversando más y más hasta que ella se convirtió en mi amor platónico. No solo era brillante, era bastante amable, educada y sabía un montón de muchos temas interesantes. Por desgracia, a mitad del año se fue del colegio. Al año tenía una nueva profesora en la prepa y casi me desmayo al ver que era ella. No era un enamoramiento como tal, era más bien que deseaba conocer a alguien como ella para mí. Un día en su despacho me di cuenta que tenía una foto de su familia como fondo de pantalla en la computadora y todo el tiempo hablaba de lo maravilloso que era su marido y lo mucho que amaba a su hijo. Recuerdo bien una frase que dijo: la Biblia dice que uno debe amar a Dios por sobre todas las cosas, pero yo no puedo, que Dios me perdone, pero yo amo más a mi familia. Todas esas cosas me hacían querer casarme con alguien como ella. Me enamoré de mi maestra de inglés en la secundaria. En ese entonces yo tenía 13 o 14 años y ella 21. Ella era flaquita con lentes y tenía un poco de acné, me parecía muy tierna. Ella comenzó a hablarme más seguido ya que yo le recordaba a un amigo cercano. A la hora de salida o en el recreo yo me la pasaba con ella y platicábamos de cualquier cosa que se nos ocurriera, incluso anécdotas personales. Fueron unos años muy lindos gracias a ella. No sé si me enamoré, pero me atraía mucho mi profesor de historia, cuando tenía 15 años y él sus 40 y algo. Yo creo que él sabía lo que sentía porque me trataba de forma especial respecto a mis otros compañeros. Yo soy muy fanática de temas sobre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Por aquel entonces me pedía después de clases crear guías interactivas con él para los alumnos que les costaba entender. Cuando acabábamos, después de clases, hablábamos un poco de nosotros, siempre con respeto. Él siempre fue profesional. Solo mi amiga sabía que me gustaba, tampoco era muy insinuante en la escuela, pero en casa fantaseaba mucho con él. Me enamoré de mi tutor del trabajo fin de grado de la universidad. Él tenía 30 años más que yo, pero era una persona muy sabia. Me enamoré totalmente de él, aunque no me atrevía a decirle nada. Cuando me gradué me invitó a tomar unas cervezas para celebrarlo. Terminé pasando la noche en su casa. Al día siguiente me dijo que no se podría volver a repetir. Meses después me dijo directamente que si me apetecía hacer un trío con su mujer. Me cabreó tanto que me contactara para eso, que le dije que sí, y cuando vi a su mujer, le dije que meses antes le había sido infiel conmigo. Me fui después de decírselo. No he vuelto a saber nada de él desde entonces. Yo sí me he sentido atraído por algún maestro, pero todo fue algo que no pasó de mi mente. Pero sí hay una historia de una chica de mi clase. Todo esto hace por lo menos 30 años. Mi compañera, tenía unos 13 años, empezó a tener una actitud muy rara con nuestro maestro. Era todo muy extraño, porque por aquella edad no pensábamos en ese tipo de relaciones. Sospechábamos que a ella le gustaba a él, pero la noticia nos llegó unas semanas después. Tras muchos días sin venir ni mi compañera, ni mi maestro, nos enteramos de que ella estaba embarazada del maestro. Al principio parecían rumores del pueblo, pero efectivamente, tuvo un bebé suyo. Al cabo de los años, se normalizó esa relación, pero fueron días muy raros en el colegio. No paraban de venir profesores a hacernos preguntas uno por uno para ver si el maestro nos había tratado bien. Estuvieron juntos muchos años.